discussion on the topic of prayer. Esta mañana vamos a continuar nuestra discusión del tópico de la oración. In our text this morning, En nuestro texto esta mañana, Jesus and his disciples are on the brink Jesús y sus discípulos of the supreme test of their lives. ahora van a tener una de las más grandes pruebas de sus vidas. So as we approach the text, Y mientras empezamos con el texto, let me set the scene for you. déjame poner todo lo que va a pasar. Jesus was about to be betrayed, Jesús casi va a ser traicionado, arrested, and nailed to the cross within a few hours. bajo arresto y pronto será crucificado en unas horas. The disciples would be scattered. Los discípulos se echaron a correr, They would be filled with fear and confused. espantados y bajo confusión. And even Peter's going to deny the Lord. También con Pedro no aceptando que él sabe al Señor. This is a test. Esto fue una prueba. Jesus was prepared and passed the test. Jesús estaba preparado y pasó la prueba. The disciples were unprepared for what was coming, Los discípulos no estuvieron listos para lo que iba a pasar and they would fail. y ellos iban a fracasar. But to an outside observer, Pero tal vez para alguien que está viendo de afuera, it would seem that the disciples were prepared. se parecería que tal vez los discípulos sí estaban preparados. Prepared for that awful evening. Preparados por esa noche horrífica. But it would also appear to an outsider that Jesus was not prepared. Pero tal vez para alguien que está viendo de afuera pensarían que Jesús no estuvo preparado. Prior to arriving at Gethsemane, Antes de llegando a Getsemaní, the disciples boasted of their strong commitment to follow Jesus. los discípulos estaban hablando de su gran devoción al Señor, a Jesús. But at the Garden of Gethsemane, Pero en el jardín de Getsemaní they're not anxious, they're not distressed. no están enseñando que están ansiosos o tal vez espantados. In fact, they're so calm, they fall asleep. Estaban tan calmados que se terminaron durmiendo. But Jesus, Pero Jesús, from an outsider's viewpoint, otra vez de alguien viendo de afuera, looked like an emotional wreck. pensarían que tal vez Jesús era un desastre. Turn in your Bibles to Luke chapter 22. Que nos vayamos a Lucas 22, versos 39 a 46. Beginning at verse 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesus was extremely distressed and troubled. Jesús, puedes ver del mensaje que está bien triste y tiene un montón de problemas que ahorita está pasando. Even to the point of death, according to Mark's gospel. Al punto de la muerte si lees el libro de Marcos. In Hebrews chapter 5, verse 7, En Hebreos 5, 7 it tells us that he cried loudly with tears. nos dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. And in Matthew's account, Y en el libro de Mateo it says Jesus fell to the ground and prayed. dice que Jesús cayó al piso y oró. So you would think, looking on, Y pensarías viendo todo esto, that the disciples were prepared que los discípulos estaban preparados and that Jesus was falling apart. y que Jesús era el que se estaba despedazando. Yet the disciples were about to fail terribly. Pero lo que no sabemos es que los discípulos van a fracasar grande And Jesus was about to endure victoriously y que Jesús iba a soportar victoriosamente the greatest trial that anyone has ever had to face. la más grande prueba que alguien ha pasado. So what made the difference?
Pues, ¿qué hizo la diferencia? Jesus was struggling with God in prayer. Jesús estaba luchando con Dios en su oración. In his humanity, En su humanidad, he was in need. Él estaba en necesidad. He was weak and he knew it. Él estuvo débil y Él lo supo. The thought of death itself El pensamiento de la muerte must have caused great agony for Jesus. le dio gran agonía a Jesús. Death is God's curse on this fallen world. La muerte es la maldición de Dios sobre este mundo caído. It's an ugly reminder Es un claro recordatorio of the fact that we are subject to sin and judgment. que nosotros estamos sujetos al pecado y al juicio. Jesus must have recoiled as he thought about dying. Jesús no estaría feliz sabiendo que Él iba a morir. But I believe Pero yo creo, the main source of Jesus' agony la razón principal de la agonía de Jesús was the looming realization of what it would mean, es la realización que le iba a pasar a Él, what it would mean for him, que le pasaría, the sinless Son of God, el Hijo sin pecado de Dios, del one Padre, with the Father from eternity, uno con el Padre de la eternidad, to bear the sins of his people on the a cross. tomar el pecado de todos en la cruz. He was about to be forsaken, Él iba a ser abandonado, separated from God the Father, separado de Dios el Padre, and about to endure God's awful wrath against sinners. y iba a soportar todo el juicio que nosotros hubiéramos recibido, As he was made sin on our behalf. porque Él fue hecho pecado en la cruz. And so he prayed, Y pues oró, Father, if you are willing, remove this cup from me. Padre, si tú quieres, toma esta copa de mí. Luke greatly condenses the narrative, Lucas habla de lo que está pasando aquí. and the other Gospels report that Jesus prayed this prayer repeatedly. Y los otros libros también reportan que Él oró esto múltiples veces. That night he was in the garden. Esa noche que Él estuvo en el jardín. He poured out his soul to the Father, Él derramó su alma al Padre, even to the extent of asking that somehow, hasta el extento que estaba preguntando que si es posible, if possible, God's eternal decree would be altered. que el eterno decreto de Dios sea alterado en una manera. And notice, Y puedes ver, Jesus didn't pray that he would not do the Father's will, Jesús no oró que no haga lo que la voluntad de Dios era, but only asked if there's another way. pero nomás preguntó si había otra diferente manera. This is the closest that Jesus ever came Esto es lo más cerca que Jesús vino to saying, don't lead me to the a cross. diciendo, por favor, no me lleves a la cruz. Jesus was struggling. Jesús estaba teniendo un tiempo duro ahorita. He was wrestling with God in prayer. Él estaba luchando con Dios, el Padre, en oración. See, to be Jewish Pues para ser judío, is not to accept life as it is, no es para aceptar la vida como es, but to engage with it. pero para luchar con esa vida. The Jews were created to wrestle with God. Los judíos fueron creados para luchar con Dios. They never just accepted things for what they were. No nomás aceptaron lo que les pasaba a ellos como si era nomás la vida. They struggled with God to overcome their fears. Ellos lucharon con Dios para que pudieran superar lo que les espantaba, Their desperations, sus desesperaciones, and to receive his restoration and blessing. y para recibir su restauración y también sus bendiciones. Job Job, in his crisis, en su crisis, struggled with God in prayer. luchó con Dios en oración. He looked for God in every direction, Él buscó por Dios en cada dirección, but he couldn't find God. Pero- God remained hidden. pero no pudo encontrar a Dios. Él quedó escondido. But even in his Job's despair, Pero aunque cuando él estaba a su punto más bajo, he never lost confidence in God. él nunca perdió su confianza en Dios. He trusted God in his lack of understanding Él confió en Dios, aunque en su tiempo de no entendiendo lo que estaba pasando, about what was happening to him. lo que le ha pasado. David struggled with God. David también luchó con Dios.
When King Saul was pursuing David to kill him, Cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, David felt that God had abandoned him. él sintió como si Dios lo había abandonado. David was like a rat in a maze with no exit. David se sentía como si fuera un ratón en un laberinto que no había escape. He feared for his life. Él estaba preocupado por su propia vida. But David also never lost confidence in God. Pero también David nunca perdió confianza en el Señor. He knew that trials were designed by God Él supo que las pruebas fueron diseñadas por Dios to draw us closer to God in prayer para llevarlo más cerca a Dios por medio de oración and to bring us to a deeper trust in the Lord. y para llevarnos a un punto donde podemos confiar más profundamente en Dios. In Genesis chapter 23, En Génesis 23 we see Jacob wrestling with God. vemos Jacob luchando con Dios. Jacob is returning home to Canaan. Jacob está regresando de su casa en Canaán. He's with his tribe of wives and children after 20 years. Él está regresando con su tribu de esposas y hijos después de 20 años. And he hears that his brother Esau is coming to meet him with 400 men. Y oye que su hermano Esau está regresando a verlo con 400 otros hombres. Jacob fears this is not a welcome party. Jacob está preocupado que esta no es una fiesta para regresar. It's an army coming to destroy him. Es un grupo que está viniendo a destruirlo. So that night, Jacob struggles with God in prayer. Y pues esa noche Jacob lucha con Dios en oración. A stranger shows up Y de repente alguien que no conoce llega and wrestles with Jacob throughout the night. y lucha con él sobre el curso de la noche. And at some point, Y a un punto, Jacob realizes that he's wrestling with God. Jacob realiza que él está luchando con Dios. And when God decides it's time to end the Y match, cuando Dios decide que es tiempo de terminar esta pelea, he dislocates Jacob's hip él disloca la cadera de Jacob and demands to be released. y demanda que lo deje. Jacob is in significant pain. Jacob está le duele mucho. And he replies, Y él dice, I will not let you go unless you bless me. no te voy a dejar hasta que me des tu bendición. And this pleases God, Y le da placer a Dios a oír esto. who then pronounces this blessing on Jacob. Y con eso le da la bendición. Your name shall no longer be called Jacob, Tu nombre ya no va a ser Jacob, which meant deceiver, que traducido significa alguien que echa mentiras, but Israel, pero Israel, which means wrestles with que God. significa lucha con Dios. For you have striven with God and with men Porque has peleado con Dios y con hombres and have prevailed. y has terminado victorioso. Jacob then limps toward his reunion with Esau. Jacob ahora regresa a la reunión con su hermano, With a weakened body, but a strengthened faith in God. con un cuerpo débil, pero también una fe que ha sido esforzado en Dios. Having struggled with God, Había luchado con Dios. he knows his prayers regarding Esau will be answered. Él sabe que sus oraciones sobre Esau van a tener una respuesta. And when we struggle with God in prayer, Y cuando nosotros luchamos con Dios en oración, we can have the same confidence, nosotros podemos tener la misma confianza and our faith will lead us to y peace. nuestra fe nos lleva a paz. When God calls us to wrestle with him in prayer, Cuando Dios nos llama a luchar con Él en oración, there's always more going on than we first understand. hay más que está pasando que lo que nosotros entendemos. And God always uses it to transform us for his good. Y Él lo usa cada vez a transformarnos por su bien. This helps us understand Esto nos ayuda a entender. exactly what Jesus was doing in the Garden of Gethsemane Nos ayuda a entender exactamente lo que Jesús estaba haciendo en el jardín, on the night of his arrest. en la noche que Él iba a ser arrestado. He too was struggling with God. Él también estaba luchando con Dios. He was pouring out his soul before God the Father. Estaba derramando su alma enfrente de Dios, el Padre. And like the others, Y como los otros, Jesus' prayer didn't change the outcome, su oración no cambió lo que iba a pasar,
But it did change Jesus. pero sí cambió a Jesús. As he struggled with God, Mientras él estaba luchando con Dios, he found strength in prayer, él encontró que estaba más fuerte en su oración. strength to accept God's will and to move forward. El esfuerzo para aceptar la voluntad del Señor. Y And with confidence, he submits to the Father's will. con confianza, él sumitió a lo que el Padre quería. It was during his struggle Era durante su lucha that he came to a place of peace in God's will. que él llegó a un punto de paz con la voluntad del Señor. Nevertheless, not my will, but yours be done. No mi voluntad, pero el tuyo, Señor. God's will is often the most difficult path. La voluntad del Señor muchas veces es la ruta que es más difícil a tomar al principio. In the short run. Al principio. But it always results in great blessings in the long run. Pero siempre resulta en grandes bendiciones si continúas en el futuro. And this reveals a great truth for all of us. Y esto nos enseña una gran verdad a todos nosotros. We shouldn't stop praying for something, No significa que deberíamos parar de orando por algo. not until you have come to the place of trusting God No hasta el punto que has llegado a que puedes superar algo and His will in that matter. en su voluntad. And it's then that we can find peace Es después que orando por su voluntad que podemos encontrar paz about whatever we're bringing before the Lord in prayer. sobre cualquier cosa que traemos al Señor en oración. The fact of Jesus' renewed strength Viendo que Jesús su fuerza había renovado. is then seen in the story of his arrest. Lo puedes ver cuando lo van a arrestar. Here, the disciples fall apart, Aquí los discípulos se empiezan a echar a correr, while Jesus remains composed mientras Jesús se queda completamente calmado and in control of the whole y en situation. control de la entera situación. The point to all this El punto de todo esto is Jesus' time of struggling with God in prayer beforehand El punto de todo esto es que el tiempo de Jesús luchando con Dios en oración antes de esto strengthened him, le dio más fuerza, comforted him, le dio más paz, encouraged him, le dio ánimo and convinced him y le dio to endure victoriously la habilidad para endurar victoriosamente the suffering and the death he was about to el experience. sufrimiento y la muerte que él iba a experienciar. And just as with Jesus, Y como Jesús, Scripture makes it very clear la Biblia enseña, that God does hear our prayers. la Biblia enseña que Dios sí oye nuestras oraciones. Psalm chapter 86, verses 6 and 7 tell us, Salmo 86, versos 6 a 7 nos dice, dar un oído, oh Señor, a mi oración. Oigas mi pregunta por gracia. Y en el tiempo de problemas te amo a ti porque tú me das tu respuesta. 1 John chapter 5, verse 14 says, Primero Juan, capítulo 5, verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. but in spite of all these scriptures, Pero aunque después de leyendo todos estos versículos, many Christians have given up on prayer. muchos cristianos se han rendido cuando viene la oración. Don't raise your hand, No subas tu mano, but how many of us pero ¿cuántos de nosotros still believe God answers prayer? todavía creemos que Dios da respuestas a las oraciones? How many of us have given up on prayer? ¿Cuántos de nosotros ya ni oramos? How many of us are growing weary in prayer ¿Cuántos de nosotros nos estamos cansando de la oración? because we haven't seen the results we desire? Porque no hemos visto los resultados que queremos. Every one of us is in need of answers to our prayers. Cada uno de nosotros necesitamos respuestas a nuestras oraciones. And whatever it is, Y cualquier cosa que es, God has an answer for you. Dios tiene una respuesta para ti. Our God is an awesome, omnipotent God.
Nuestro Dios es un maravilloso Dios who loves you que te ama and who will answer your every prayer. y que sí va a dar respuesta a todas tus oraciones. In Jeremiah 33:3, God tells us, En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. God does love and care for all of us with an eternal love. Dios sí nos ama y nos toma cuidado con nosotros, de nosotros, con un amor eterno. And we can know He hears our prayers and He answers them. Y podemos saber que Él sí nos oye nuestras oraciones y sí responde. But Pero He doesn't always respond the way we want Him to. no todas las veces responde en la manera que nosotros queremos. There are three ways that God responds to our prayers. Hay tres maneras que Él responde a nuestras oraciones. Sometimes God's answer will be no. A veces su respuesta es no. We don't like it, No nos gusta, but no is an answer to prayer. pero no sí es una respuesta a la oración. As Jesus prayed, your will be done. Como Jesús oró, tu voluntad sea hecha. Sometimes our prayers do not agree with God's will. A veces nuestras oraciones no van a como es la voluntad del Señor. So how do we know what God's will is? So, ¿cómo sabemos qué es la voluntad del Señor? And to answer that, Para dar una respuesta, we have to go back to the basics. tenemos que ir para atrás a lo que es básico. We must be students of God's word. Tenemos que ser estudiantes de la palabra del Señor. Listen to this. Oye esto, Our prayer life nuestra vida de oración is completely affected es completamente afectado by the time we spend in God's word. por el tiempo que nosotros tomamos en la palabra del Señor. The more we focus on Christ, Lo más que enfocamos en el Señor, His life, su vida, His actions and teachings, sus acciones y lo que Él ha enseñado, the more we begin to focus on others as He did, lo más que empezamos a enfocar en otros como Él and less on ourselves. y menos en nosotros. Our priorities change. Nuestras prioridades cambian. It's then Es después that our thoughts and desires begin to conform to God's. que nuestros pensamientos y los deseos empiezan a cambiar lo que Dios quiere, His desires and His will, sus deseos y su voluntad, which is what God wants in our prayers. que es lo que Dios quiere en nuestras oraciones. His will be done, not ours. Su voluntad sea hecha, no nosotros. When we choose to follow God's will, Cuando escogimos continuar con la voluntad del Señor, we allow Him through His Word dejamos a Él por medio de su palabra and His Holy Spirit y su Espíritu Santo to redirect, a cambiarnos, re-educate, reeducar and renew the way we think, speak, act, and pray. y renovar la manera que pensamos, hablamos, actuamos y oramos. So sometimes God says no So, a veces Dios dice no, because it's not part of His plan, porque no es parte de su plan, not a part of His will. no parte de su voluntad. Another reason God may say no Otra razón que Dios diga no, is because He loves you too much. porque nos ama demasiado. What we think we need Lo que pensamos que necesitamos is what God knows we don't need. es lo que Dios sabe no necesitamos. Ecclesiastes chapter 6 Eclesiastés capítulo 6, verso 2 dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. We don't know what's really good for us, Nosotros no sabemos qué es bueno para nosotros, but God does. pero Dios sí sabe. The Apostle Paul, El apóstol Paul he prayed that God would remove a pain in his flesh. oró que Dios tome algo que estaba dolorando su cuerpo. A messenger from Satan that harassed him. Un mensajero de Satanás que le estaba estorbando. Paul didn't make it clear what this pain was, Pablo no hizo muy claro lo que le estaba pasando, but he prayed many times for God to remove it. pero él oró muchas veces que Dios lo tome de él. But God said no. Pero Dios dijo, no. Whatever this pain was, Cualquier cosa que este dolorido era, it was purposeful. tenía razón. And God used it to keep Paul humble. Y Dios lo usó para
para que Pablo se quede humilde. Sometimes God says no to our prayers A veces Dios dice no a nuestras oraciones because of unconfessed sin in our lives. porque tenemos pecado que no hemos confesado en nuestras vidas. Psalm 66, verse 18 tells us, Salmos 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. unconfessed sin pushes God away from us. Pecado que no ha sido confesado pucha a Dios de nosotros. In the Garden of Gethsemane, En el jardín, God said no to Jesus' request. Dios dijo no a lo que Jesús estaba preguntando que pasara. To remove the cup of God's wrath. A tomar esa copa que él iba a recibir. But God said no. Pero Dios dijo no. It needed to be done. Necesitaba que pasara. It may be that God says no to your prayers Tal vez sería que Dios dice no, because of your pain. porque por lo que algo que está dolorando a ti. Your suffering may be connected to something Tu sufrimiento tal vez está conectado a algo that you can't possibly understand right now. que no puedes entender ahorita. God is trying to shape and mold you Dios está tratando de cambiarte y ponerte en una manera, into His image ponerte en su imagen, for His purpose and plan for your life. por su propósito y su plan por tu vida. Because what matters the most to God Porque lo que le importa más a Dios is that He grows your faith, es que tu fe continúe a crecer, is that He grows our trust in Him, que nuestra confianza en Él crea más, that He grows us into a person que nos cambia a una persona that relies on Him, que confía en Él, has complete dependence upon Him, depende en Él completamente and who loves Him. y que Él ama a Él. And later in your life, Y tal vez al rato en tu vida, that no answer esa respuesta de no, may make sense to you. tal vez a ese punto sí vas a entender. So sometimes God answers our prayer with no, A veces Él respuesta a nuestras oraciones con no, and sometimes God says wait. y a veces Dios nos dice esperar. Wait and be patient. Esperar y ser paciente. The time is not right. El tiempo no es bien todavía. See, God's timing is always perfect. Pues ves, el tiempo de Dios cuando Él quiere algo es perfecto cada vez. And He always has a purpose in making us wait. Y Él siempre tiene un propósito en diciéndonos esperar. In Genesis, En Génesis we see a great example of God's answer to wait. vemos un gran ejemplo de esperando. In Genesis chapter 12, verse 1, En Génesis capítulo 12, verso 1, God promised Abraham two things. Dios le prometió a Abraham dos cosas. Verse 1 and 2. Okay. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Then in verse 7, Y en verso 7 dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. so God promised Abraham Y pues Dios le prometió a Abraham that he'd be a father que él sería un padre and that his descendants would inherit the land. y que en el futuro sus hijos tomarán esa tierra The Lord was taking him to. que el Señor lo estaba llevando a. Then he repeats this promise to Abraham Y después repite esta promesa a Abraham a second time in Genesis chapter 15. una segunda vez en Génesis capítulo 15. Then it tells us Después nos dice, Abraham believed the Lord, Abraham creyó en el Señor and he counted it to him as righteousness. y lo contó a él. These are wonderful promises God gave Abraham and his offspring. Estos fueron promesas profundos que le dio a Abraham y a sus hijos. But there's one big problem. Pero hay un gran problema. Abraham didn't have any offspring. Abraham no tenía ese tiempo hijos. He was also now 75 years old, Él ahora tenía 75 años de edad and his wife is 65 years old. y su esposa era de 65. Both were pretty old to have children, even in those days. Hasta en ese tiempo era bien difícil para tener hijos a ese punto. But with God, Pero con Dios, nothing is impossible. nada es imposible.
In Genesis chapter 21, En Génesis capítulo 21, God fulfilled his promise to Abraham and Sarah. Dios cumplió su promesa a Abraham y Sara. Their prayers were answered Sus oraciones recibieron una respuesta 25 years later. 25 años después. Abraham's now 100 years old and Sarah was 90 Abraham ahora tenía 100 años y Sara tenía 90 when she gave birth to their son Isaac. cuando tuvieron su hijo Isaac. Abraham believed God's promise, Abraham creyó en la promesa del Señor, but the Lord made them wait 25 years to see it fulfilled. pero el Señor los tenía esperando 25 años para que esa promesa sea completa. Remember, Recuerda, God's timing is always perfect. el tiempo del Señor es todas las veces perfecto. God was preparing Abraham and Sarah during this time, Dios estaba preparando a Abraham y Sara durante este tiempo, growing their faith, creciendo en su fe, growing their dependence upon God, creciendo su dependencia en el Señor and giving them the strength and wisdom y dando a ellos la fuerza y la sabiduría to raise their son Isaac para que pudieran tomar cuidado de su hijo, in knowledge of the one true living God. sabiendo que bajo el Señor es lo que deberían aprender. Faith believes God against all odds. La fe cree por Dios, no importa qué chance es. So when God says Y wait, pues cuando Dios dice esperar, patiently wait. pues esperemos. Patiently stay focused on God and His Word and wait. Esperemos, estemos enfocados en Dios, en su palabra, esperar. God's character is one of absolute faithfulness. El carácter de Dios es uno que está todas las veces fiel. God answers all our prayers. Dios responde a todas nuestras oraciones. Sometimes He says no. A veces dice no, Sometimes He says wait. a veces dice esperar And sometimes He says yes. y a veces dice sí. We all like that one. A nosotros nos gusta ese, ¿verdad? In Luke chapter 17, En Lucas 17, Jesus encounters 10 lepers. Jesús ve tres individuos que tienen lepresía, Who lifted their voices to Him, que alzaron sus voces a Él, diciendo, Master, have mercy on us. diciendo, Maestro, ten misericordia sobre nosotros. When He saw them, Cuando Él los vio, He answered their request and said, Él respondió a lo que preguntaron y dijo, Go and show yourselves to the priests. vaya y enseña ustedes a los sacerdotes. And as they went, they were cleansed. Y mientras estaban caminando a los sacerdotes, ellos fueron limpios. Then one of them, Después uno de ellos, when he saw that he was healed, cuando él vio que él ya estaba limpio, turned back, regresó, praising God with a loud voice, le dio gracias al Señor con una voz alta and he fell on his face at Jesus' feet, y cayó con su cara para abajo a los pies de Jesús, giving Him thanks. dándole gracias. He was a Samaritan. Él era un samaritano. Then Jesus said, Después Dios dijo, Were not 10 cleansed? ¿no fueron 10 que fueron limpios? Where are the 9? ¿Dónde están los otros 9? Was no one found to return ¿No fue alguien más a regresar? to give praise to God except this foreigner? A dar gracias al Señor menos este individuo que ni es judío originalmente. And He said to him, Después le dijo, Rise and go your way. súbete y continúes. Your faith has made you well. Tu fe te ha hecho bien. His faith in Jesus Christ, Su fe en Jesucristo, displayed in his gratitude, puedes verlo en su gratitud saved him. y eso lo salvó. His faith was real. Su fe fue real. When we struggle with God in prayer, Cuando luchamos con Dios en oración, when God answers our prayers, cuando Dios da respuesta a nuestras oraciones, we need to be grateful. necesitamos que tener gratitud. Amen. Grateful that He hears us, Gratitud que Él nos oye and grateful that He answers all of our prayers. y tener gratitud que Él responde a cada oración que tenemos. 1 Thessalonians chapter 5,
Primero Tesalonicenses, verses 16 through 18. capítulo 5, versos 16 a 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. When we pray, Cuando oramos, when we struggle with God in prayer, cuando luchamos con Dios en oración, we tend to focus on the answers. normalmente nos enfocamos en los resultados, But God pero Dios wants us to focus on Him quiere que nos enfoquemos en Él, so that He can change our hearts. ahora para que Él pueda cambiar nuestros corazones. Let's pray. Oramos. Father, we approach you this morning Padre, venimos a ti esta mañana with hearts of gratitude and humility. con corazones de gratitud y humildad. You have not rejected us or our prayers, No has rechazado a nosotros ni las oraciones, but have filled us pero nos has llenado with your steadfast love. con tu amor. Father, we desire to draw near to you Padre, deseamos llegar más cerca a ti and to live our lives in a manner worthy y a vivir nuestras vidas en una manera of your mercy and grace. enseñando tu misericordia y gracia. And we ask that you would use us Y preguntamos que nos uses in our weaknesses en nuestros tiempos de debilidad to proclaim your salvation, para proclamar tu salvación, your love to a world without hope. tu amor a un mundo que no tiene mucha esperanza. That others Que otros would be drawn to the salvation serían más atractados a tu salvación that you have freely given us in Jesus Christ. que nos has dado a nosotros gratis por medio de Jesucristo. That your name would be lifted up and glorified. Que tu nombre sea levantado y glorificado. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.